Bienvenidos a Chisme VIP, la fuente más caliente de todos los secretos del mundo del espectáculo. Y hoy, tenemos una notición que les va a volar la cabeza. Bad Bunny y Cazzu acaban de anunciar su reconciliación y todo el mundo está hablando de ello. Así como lo escuchas, los novios más inesperados del momento vuelven a estar juntos. Pero eso no es todo. Lo que está por venir es aún más impactante. Y créanme, no se lo querrán perder. Cazzu acaba de hacer un anuncio que está dejando al mundo entero en shock. La cantante argentina, que ha conquistado a millones con su talento y estilo único, está de regreso. Y para sorprender aún más a sus seguidores, su regreso será junto a Bad Bunny. Pero eso no es todo, en medio de este bombazo, Cristian Nodal no ha podido evitar mostrar su emoción, e incluso se rumorea que estaría llorando por ella. ¿Qué está pasando realmente entre estos tres gigantes de la música? ¿Es solo una colaboración o hay algo más detrás de todo esto? No te pierdas los detalles de esta historia que está arrasando en internet. Cazzu, la enigmática cantante argentina, llevaba semanas en silencio, una calma inquietante que había dejado a sus seguidores en una especie de expectación febril. Tras un meteórico ascenso en la escena musical y una relación altamente mediática con Cristian Nodal, su vida personal y profesional parecía casi un reflejo de sus letras, apasionada, controvertida y sobre todo, inquebrantable. Sin embargo, el anuncio que estaba por hacer prometía sacudir el panorama, pues giraba en torno a una figura que había marcado su vida, Bad Bunny. Fue en una madrugada lluviosa cuando Cazzu compartió en sus redes sociales un post misterioso con una fotografía en blanco y negro, oscura y provocativa, que solo incluía una palabra. Pronto las teorías se dispararon y la especulación sobre su vida amorosa comenzó a llenar los titulares, especialmente por su reciente ruptura con Nodal, que había sido un torbellino de emociones. Nadie tenía claro el motivo de la ruptura, pero se sabía que ambos habían tomado caminos distintos. Cristian parecía concentrado en su música y en redescubrir sus raíces, mientras que Cazzu, siempre reservada en sus declaraciones, se había refugiado en un silencio ensordecedor. Ahora, con ese post tan provocador, el suspenso aumentaba. Apenas unas horas después del enigmático post, Cazzu apareció en un livestream ataviada con su estilo característico, un look oscuro, labios rojos y mirada desafiante. La expectación era palpable, las notificaciones no paraban de sonar. En cuestión de minutos, miles de personas se unieron a la transmisión. Ella se tomó su tiempo jugando con su cabello y dejando que la tensión creciera, disfrutando del poder que sabía que tenía en ese momento. Sus ojos eran serenos pero intensos, y cuando finalmente habló, su voz sonó clara, segura, con un tono que cautivó a todos. Bueno, sé que algunos ya saben que he estado pasando por unos meses interesantes, comenzó con una sonrisa apenas perceptible. Todos aquí tienen preguntas y aunque siempre trato de mantener mi vida privada al margen, creo que es momento de compartirles algo importante. Los comentarios explotaron y las ideas sobre un posible embarazo, un nuevo proyecto musical o una colaboración explosiva llenaron las redes. Pero la cantante no titubeó. Sus ojos siguieron fijos en la cámara mientras sus dedos jugueteaban. Sé que en algún momento vieron algo entre Bad Bunny y yo, algo que quedó en el pasado, o eso creíamos. Pero la vida da vueltas, y a veces esas vueltas te llevan de regreso a lugares o personas que pensabas que habías dejado atrás. El impacto fue inmediato. Los nombres de Cazzu, Bad Bunny y Cristian Nodal se convirtieron en tendencia. Cada uno a su manera con un peso distinto, mientras las redes sociales intentaban procesar el anuncio. Los seguidores de ambos bandos parecían confundidos y emocionados, tratando de entender cómo la historia entre la cantante argentina y el astro puertorriqueño había renacido. A lo largo de las siguientes horas, Cazzu compartió sin entrar en detalles íntimos que el reencontrarse con Bad Bunny había sido algo inesperado, casi como un accidente, pero que a ambos les había sido imposible ignorar. Las palabras que siguieron fueron honestas y, en cierto modo, vulnerables. La cantante habló sobre la decisión de terminar su relación con Cristian, una separación que, aunque difícil, había sido por el bien de ambos. Entre sus declaraciones, confesó que sentía que sus vidas habían tomado caminos diferentes. Y aunque el cariño y el respeto por él seguían allí, había llegado a comprender que la intensidad que compartían no era suficiente para mantener un vínculo duradero. Por su parte, Nodal publicó una serie de historias en sus redes, aparentemente en respuesta al anuncio de Cazzu. Aunque no mencionó nombres, sus palabras eran claras: a veces soltar es lo mejor que puedes hacer por la persona que amas.
Le deseo lo mejor con quien sea que esté. Al día siguiente el aluvión de titulares y la cobertura mediática fue abrumador. Los comentarios iban desde el apoyo incondicional a Kazu, hasta duras críticas por haber retomado una relación con alguien de quien ya se había distanciado una vez. Pero ella, fiel a su estilo, hizo caso omiso. Para ella, lo importante era que había encontrado algo genuino en esta nueva oportunidad con Bad Bunny. No tenía intención de convencer a nadie, lo único que le importaba era haber tomado una decisión que la hacía sentir en paz consigo misma. Mientras tanto, Bad Bunny, quien también había mantenido un perfil bajo respecto a sus relaciones, comenzó a ser objeto de curiosidad mediática. Cuando finalmente accedió a una entrevista, se limitó a decir que con Kazu siempre había existido una conexión especial, una vibra única, y que el tiempo que habían pasado separados solo había reforzado esa conexión. A veces necesitas perder algo para darte cuenta de cuánto significa, añadió, con un tono casi nostálgico. La noticia siguió expandiéndose y los fans de Bad Bunny también reaccionaron, algunos con emoción y otros con escepticismo. Pero antes de seguir con todo el drama de esta reconciliación, quiero saber algo de ti, Vip. ¿Estás tan sorprendido como nosotros con este bombazo? Si quieres ser el primero en enterarte de todos los detalles y análisis sobre lo que está pasando con Bad Bunny y Kazu, suscríbete ahora a Chisme Vip. Era evidente que para él estar con Kazu representaba una decisión madura, una reconexión con alguien que lo comprendía tanto en su faceta artística como personal, sin la necesidad de pretensiones o máscaras. La revelación fue un impacto para los seguidores de Nodal, quienes interpretaron la decisión de Kazu como una especie de traición. Sin embargo, otros consideraron que lo más importante era que ella estuviera feliz, independientemente de con quién. El revuelo que causó este anuncio marcó un antes y un después en la vida de ambos artistas. Mientras continuaban con sus carreras y compartían cada vez más de su vida en redes sociales, la controversia fue quedando atrás, y lo que permaneció fue una pareja que parecía realmente enamorada, más allá de las miradas externas y las expectativas de quienes observaban desde fuera. Kazu y Bad Bunny no tardaron en colaborar en una nueva canción, un tema que rápidamente se convirtió en un himno para todos aquellos que alguna vez habían sentido la fuerza de una conexión inexplicable. La canción hablaba de las segundas oportunidades, del destino, y del amor que, de alguna manera, siempre encuentra su camino de regreso. Kazu observaba el flujo de comentarios en sus redes, reconociendo el familiar y agridulce peso de la fama, que en esos momentos se sentía especialmente pesado. Había sido un riesgo hacer público su regreso con Bad Bunny, no porque temiera la reacción de la gente, sino porque para ella, la relación iba mucho más allá de lo que la gente imaginaba. Con Benito, como lo llamaba en la intimidad, siempre había sentido algo profundo, algo que escapaba de las etiquetas y de las explicaciones fáciles. Desde el primer momento en que lo conoció, fue como si ambos se hubieran encontrado en una sintonía distinta, casi como si pertenecieran a un mundo paralelo que solo ellos podían ver y comprender. Aún recordaba los primeros encuentros fugaces, casi robados entre giras y conciertos en diferentes ciudades. Se trataba de momentos donde ambos artistas podían escapar del torbellino de sus propias vidas y encontrar un refugio mutuo. Con él, Kazu se sentía escuchada, no solo como la figura pública o la artista que el mundo conocía, sino como la mujer que era detrás de los reflectores, con todas sus vulnerabilidades. Por su parte, Bad Bunny parecía encontrar en Kazu una compañía que podía liberarlo de la presión de su propia fama y del peso de ser el conejo malo frente a sus seguidores. Con ella se permitía ser Benito, el hombre detrás de los éxitos, con su amor por el arte, la poesía y sus profundas reflexiones sobre la vida. Su conexión se manifestaba en detalles pequeños que a ojos externos pasaban desapercibidos, pero que para ellos eran muy significativos. Por ejemplo, ambos compartían un amor especial por los tatuajes y su significado. Habían dedicado horas a intercambiar historias sobre sus tatuajes favoritos, aquellos que llevaban consigo una historia o un recuerdo, y que los hacían sentirse más humanos, más reales. Benito recordaba con especial cariño una noche en un pequeño estudio de tatuajes en Buenos Aires. Habían llegado casi a medianoche, lejos del bullicio de sus propios mundos. El lugar era cálido, casi íntimo, con luces tenues y el olor a tinta en el aire. Kazu se sentó primero, mientras él la observaba con esa mezcla de admiración y respeto que pocas personas habían logrado despertar en él. Había algo en la forma en que ella soportaba el dolor, en cómo dejaba que su piel se convirtiera en un lienzo, que lo hacía sentirse inspirado y a la vez simbolizaba aquel momento juntos, algo que solo ellos dos entendían y que ninguno había compartido con nadie más.
Además, entre ellos existía una complicidad musical que iba más allá de sus géneros o estilos. Benito amaba la habilidad de Kazu para tejer historias en sus letras, su forma de exponer su corazón sin miedo, de manera cruda pero poética. Ella, a su vez, encontraba en las canciones de Bad Bunny una autenticidad que, en una industria llena de máscaras, era rara y valiosa. Durante las noches que pasaron juntos, a menudo compartían ideas, creando melodías y fragmentos de canciones que surgían de sus conversaciones y que quedaban flotando en el aire como pequeños tesoros que solo ellos conocían. Algunos de esos momentos se habían transformado en grabaciones improvisadas en sus teléfonos, con letras escritas a mano en servilletas o en trozos de papel, símbolos de una conexión que iba mucho más allá de lo físico o lo romántico. Ambos compartían una pasión por explorar los rincones más oscuros y auténticos del arte. Para ellos, las canciones no eran solo melodías pegajosas o estribillos repetitivos, eran confesiones, trozos de sus almas que se desprendían para el mundo. Benito tenía una curiosidad innata sobre el mundo, una especie de hambre por entenderlo todo, desde los misterios del universo hasta los intrincados caminos de la mente humana. Kazu se sentía intrigada por esta faceta de él, descubriendo en cada conversación nuevas perspectivas y preguntas que jamás se había planteado. Hablaban de temas que en otras circunstancias parecerían extravagantes o incluso absurdos para cualquiera que no fuera tan intenso como ellos, teorías sobre la existencia, los misterios de la vida, y los límites entre el arte y la realidad. Esos momentos compartidos eran como una danza, una exploración de los mundos internos de cada uno, y a menudo se sentían como almas gemelas encontrándose en una vida distinta. A veces, en medio de estas charlas profundas, Benito se levantaba, encendía una bocina y ponía alguna canción vieja que ambos conocían, esos temas que escuchaban antes de que el mundo supiera quiénes eran. Bailaban en la penumbra, dejando que la música llenara el espacio entre ellos, sintiendo cada ritmo, cada palabra, como si esas canciones hubieran sido escritas especialmente para ellos. No era un baile elaborado ni coreografiado, sino más bien un movimiento libre, casi instintivo, en el que sus cuerpos encontraban un ritmo compartido, una armonía que iba más allá del momento presente. En uno de esos encuentros, Kazu reveló algo que rara vez contaba, su miedo a ser vulnerable en sus emociones, a ser traicionada por aquellos en quienes depositaba su confianza. Aunque su imagen pública era la de una mujer fuerte e indomable, Kazu cargaba con heridas de relaciones pasadas, experiencias que la habían dejado marcada y que, en cierto modo, la habían convertido en la persona que era. Benito la escuchó con atención, sin juzgar ni intentar darle respuestas fáciles, simplemente la escuchó. Luego, en un gesto simple pero significativo, tomó su mano y la apretó como diciéndole que estaba allí, que podía confiar en él. Benito también compartió sus propios miedos y dudas sobre ser un ícono global. Le confesó que a veces sentía una profunda soledad, una sensación de desconexión con el mundo, como si la fama lo hubiera colocado en una burbuja donde pocos lograban verlo de verdad. Kazu entendía eso perfectamente. La fama, lejos de ser un escudo, a veces se sentía como una barrera invisible que la alejaba de las personas. Por eso en Benito había encontrado a alguien que comprendía lo que significaba vivir bajo la constante mirada del público, alguien que, como ella, deseaba escapar de esa presión y simplemente existir sin filtros ni expectativas. Ambos también compartían una obsesión por los pequeños detalles. Kazu recordaba cómo Benito la observaba atentamente cuando ella hablaba de sus sueños o cuando dejaba escapar una risa genuina. Podía sentir su mirada sobre ella como si estuviera memorizando cada gesto, cada expresión. A su vez, ella encontraba en él esos pequeños detalles que parecían invisibles para el resto, la manera en que jugaba con un mechón de su propio cabello cuando estaba concentrado o cómo fruncía el ceño cuando algo le molestaba profundamente. Cada uno era un libro abierto para el otro, y esos pequeños gestos y miradas se convertían en un lenguaje único, una forma de comunicación silenciosa que solo ellos entendían. Había también una devoción mutua por sus raíces, una admiración por las historias que cada uno llevaba consigo. Kazu amaba escuchar a Benito hablar de Puerto Rico, de su infancia y de los sonidos que lo habían inspirado. Ella, por su parte, compartía recuerdos de su niñez en Argentina, de cómo había crecido soñando con un mundo más grande que el pequeño pueblo donde vivía. Ambos sabían lo que era luchar para abrirse camino desde abajo, y ese conocimiento compartido forjaba entre ellos una conexión profunda y sincera. La vida les había enseñado que todo lo que tenían podía desvanecerse en un instante, y esa conciencia sobre la fragilidad de las cosas los hacía valorarse más cuando estaban juntos. En esos momentos privados, que nadie más veía,
era como si el tiempo se detuviera y el mundo exterior dejara de importar. La intimidad que compartían era casi tangible, algo que no requería grandes declaraciones ni gestos ostentosos. En la quietud de sus encuentros, Benito y Kazu construían una especie de santuario, un espacio sagrado que existía al margen del mundo. En esos momentos juntos, sus respiraciones se acompasaban y las palabras se volvían innecesarias. A menudo se miraban en silencio, cada uno explorando la profundidad en los ojos del otro, descubriendo matices, sombras y luces que pocos tenían el privilegio de ver. Kazu siempre había tenido un espíritu inquieto, una especie de fuego interno que la impulsaba a explorar y a rebelarse contra todo lo que intentara definirla o limitarla. Con Benito ese espíritu se volvía aún más intenso. Él no solo la aceptaba, sino que parecía avivar ese fuego, empujándola a descubrir nuevas facetas de sí misma. Era como si al estar con él, se sintiera libre de explorar partes de su alma que antes no había permitido que salieran a la luz. Benito la inspiraba a abrazar tanto su lado fuerte como su lado vulnerable, a reconocer que podía ser una mujer poderosa y, al mismo tiempo, alguien que necesitaba ser cuidada y protegida. Por su parte, Benito encontraba en ella una estabilidad emocional que rara vez había experimentado. A pesar de su imagen pública de chico rebelde y desafiante, él cargaba con una sensibilidad profunda, casi dolorosa, que pocos conocían. La vida en la cima era solitaria, y muchas veces las personas que se acercaban a él lo hacían por lo que representaba, no por lo que realmente era. Con Kazu, esa barrera desaparecía. Ella lo miraba y lo trataba como Benito, como el hombre que soñaba, reía y sufría como cualquiera, sin adornos ni pretensiones. En sus conversaciones él podía dejar de lado el personaje de Bad Bunny y hablar desde su corazón, compartiendo los temores y las esperanzas que lo definían en su esencia más pura. Los momentos juntos solían estar llenos de pequeños rituales que ellos mismos habían creado, gestos y costumbres que, aunque parecían insignificantes, tejían una conexión entre ambos. A menudo Benito le preparaba café a Kazu por las mañanas, un detalle que para él era casi una ceremonia. Le gustaba observar cómo ella bebía, cómo sus ojos se iluminaban con el primer sorbo caliente y cómo esa sonrisa suave y medio adormilada se dibujaba en su rostro. Para ella ese gesto era más que una cortesía. Era una muestra de cuidado, una forma en la que Benito le demostraba que aunque ambos vivieran en el caos del mundo del espectáculo, había espacio para lo simple, para lo humano. Cuando tomaban esos cafés, solían hablar de temas aparentemente banales, pero que para ellos eran como piezas de un rompecabezas en el que ambos intentaban descubrirse mutuamente. Kazu se veía fascinada cada vez que Benito comenzaba a hablar de temas que, según ella, solo él entendía, como la teoría de los multiversos o la posibilidad de que en algún universo paralelo existiera otra versión de ellos viviendo vidas completamente distintas. Benito, apasionado, hablaba con tal fervor que ella no podía evitar mirarlo con una mezcla de asombro y ternura, preguntándose cómo alguien podía tener tanta curiosidad por el mundo. A menudo, la conversación terminaba en un beso, una especie de cierre perfecto para esas discusiones en las que ambos dejaban volar sus pensamientos más profundos y extravagantes. A veces también compartían un amor peculiar por la fotografía. Benito había desarrollado un gusto por capturar momentos en imágenes y, aunque nunca lo había mostrado públicamente, su teléfono estaba lleno de fotografías que contaban una historia secreta. Le encantaba fotografiar a Kazu cuando ella no se daba cuenta, capturando esos momentos en los que su guardia estaba completamente baja, en los que dejaba ver toda su esencia sin pensar en cómo se veía. Tenía imágenes de ella perdida en sus pensamientos, de su perfil iluminado por la luz de la luna, de sus manos jugando con un cigarrillo, y de su rostro cuando creía que nadie la observaba. Para él esas fotografías eran más valiosas que cualquier otra imagen pública que pudiera tener de ella, porque en ellas estaba plasmada la versión más pura y auténtica de la mujer que amaba. Kazu le gustaba hacer lo mismo. Aunque no era fotógrafa, encontraba una especie de placer en capturar pequeños detalles de Benito, en guardar para sí esos fragmentos de su vida juntos que nunca compartiría con nadie. Había algo en esos instantes robados, en esas imágenes que solo ellos conocían, que fortalecía su lazo. Sabían que esas fotos eran como pequeños secretos, momentos de un amor tan íntimo que no podían ni querían compartir con el mundo. Otra de sus pequeñas tradiciones era compartir libros y fragmentos de poesía. Ambos eran ávidos lectores, y en una de sus primeras conversaciones descubrieron que tenían un amor mutuo por la poesía latinoamericana. Kazu le había recomendado a Benito un libro de Alfonsina Storni, y él, después de leerlo, le confesó que nunca había entendido tan bien el poder de las palabras hasta ese momento.
En otra ocasión, Benito le regaló un libro de Mario Benedetti, y al leer uno de los poemas, ambos se miraron en silencio, reconociendo en esas palabras algo que resonaba profundamente con lo que estaban viviendo. Fue así como comenzaron a intercambiar poemas, frases y fragmentos de libros que se volvían una especie de puente entre sus emociones, un modo de expresar lo que a veces las palabras no podían. Los viajes fueron otro aspecto que unía sus almas inquietas. Aunque ambos vivían constantemente entre aviones y hoteles de lujo, encontraban momentos para escaparse, para vivir como dos personas comunes y corrientes, alejados del ruido y del brillo de la fama. A Benito le gustaba llevarla a rincones escondidos de Puerto Rico, pequeños paraísos que había conocido en su infancia y que tenían un valor especial para él. Caminaban descalzos por la arena, se sumergían en el agua cristalina y, mientras el sol se ponía, se abrazaban como si en ese instante no existiera nada más que ellos dos y el océano infinito. Cuando Kazu lo llevaba a Argentina, le mostraba la tierra que la había visto crecer, sus raíces. Aunque Benito ya conocía parte de su país, ella le enseñaba esos lugares que llevaban consigo recuerdos de su niñez y de su adolescencia, lugares donde había soñado con una vida distinta. En esos momentos él podía ver a Kazu, la mujer detrás de la artista, y entender aún más a la persona que tanto admiraba. Compartían una conexión que iba más allá de las palabras y que parecía crecer en esos lugares alejados, en esos momentos de paz donde ambos podían despojarse de todo y simplemente ser. Cada uno de estos pequeños rituales, de estos momentos compartidos, era una prueba de que lo que tenían era algo extraordinario. Pero antes de que se vayan, quiero que me cuenten qué piensan de esta reconciliación de Bad Bunny y Kazu. ¿Realmente están enamorados o es solo una estrategia? ¿Qué opinan de esta pareja tan controversial? Dejen su comentario abajo porque esto no acaba aquí.